corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Acuario, a tu lectura semanal. Vamos a comenzar, Acuario, con el trabajo y hoy estaré sorteando una consulta gratuita. Acuario, para conseguir esa consulta gratuita tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y déjame tu comentario. Los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales los ganadores. Acuario, comenzamos con el trabajo. Como siempre, en lo que más nos centraremos es en el tema sentimental. Vamos a ver, Acuario, cómo están las energías en lo laboral. Acuario y el trabajo. Veo muchos de vosotros, los que sí estáis trabajando, Acuario, que os sentís como un poquito estancado, estáis a la espera de noticias que no veis cómo que llegan esas noticias. Yo tengo que decirte, Acuario, que muchos de vosotros vais a tener esas noticias tan esperadas que bajo mi punto de vista creo que son unas noticias. Yo no sé si es que tú has entrado por un tiempo determinado, cubriendo una baja, vacaciones o algo por el estilo, y esas noticias indican que tú sigues trabajando, como que esto se alarga. Acuario, que no estáis trabajando, una firma de contrato para ti sale también, en la cual estarás en este lugar hasta el mes de septiembre aproximadamente. Septiembre o octubre me sales como cambiando de lugar, ¿bien? Acuario, que tenéis un negocio. Mi queridísimo Acuario, te veo como que no, como que sientes que todo se ha paralizado en tu negocio y como que yo te veo que eres una persona como que necesita siempre estar innovando, creciendo, y esto ahora mismo no lo estás sintiendo, Acuario. Llegarán noticias con la posibilidad de crecer, sí. Pero también dicen las cartas, no te embarques demasiado, Acuario. Cuidado con esto, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Acuario, con tu economía. Vamos a ver, Acuario, y tu economía. Respecto a tu economía, Acuario, los que estéis esperando un dinero relacionado con una vivienda, ese enero llega ya. Comienza el movimiento sobre esto. Sobre todo los Acuarios que estéis esperando una vivienda, el dinero de una vivienda que tenga que ver con algo familiar. Para ventas de viviendas importantes, Acuario está marcando muy claro el tema de la posibilidad de venta de una vivienda, incluso de alquiler o algo por el estilo. Acuario, que no estéis en esta situación, dice que a lo largo del mes de mayo, mitad de mayo aproximadamente, tú vas a tener noticias de un dinero que tiene que llegar a tu vida o de parte de un dinero que tiene que llegar a tu vida. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Acuario, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Acuarios que estáis solteros. Vamos a ver, Acuario, que estáis solteritos, ¿cómo están las energías? Te veo tranquilo, te noto tranquilo, te veo en una situación o como que has elegido escoger un camino o apartarte de una situación, escogiendo un camino donde tú puedes pensar con claridad. Además, necesitas este camino donde tú puedas pensar con tranquilidad ante alguna confusión que tú tienes. Bien, Acuario, vamos a ver por qué dicen esto las cartas. Me quedo sin voz hoy, ¿eh? Vamos a ver, Acuario, que estáis solteros. Comunicaciones que has tenido con una persona. Dice, pero son unas comunicaciones que te da la sensación que por la parte de esa persona no son claras. Como que esta persona esconde algo, ¿no? Como que sientes que esta persona está muy inestable, se comporta de manera muy inestable, como que para las comunicaciones de lleno, luego las reanuda, algo así, ¿no? Entonces necesitas como un poquito de claridad en todo esto, Acuario, aunque aquí dicen las cartas que esto tiende ya a terminarse, o sea que no te dejes llevar en este caso, Acuario, de que esta persona vuelva a comunicarse contigo, porque va a ser más de lo mismo. O sea, en un futuro, digamos que esta persona
pararía otra vez las comunicaciones. Vea, eso ya. Así están hablando las cartas, donde dicen que esto, en cierto modo, se va a terminar, ¿vale? Esto por un lado. Acuario, solteros, mira, también me hablan las cartas de una persona que tiene que ver con tu pasado. Esta persona de tu pasado, Acuario, en algún momento de tu vida tiene que reaparecer, ¿bien? Pero claro, esta persona aquí, Acuario, a mí me sale como alguien importante también, pero esta persona... Pienso, de todas maneras lo vamos a ir confirmando, que es una persona que a ti no te daría la felicidad que tú necesitas. Acuario es una persona muy entregada a otras cosas. O sea, no es una persona que se entrega a la pareja, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Acuario, que estáis solteros. Personas importantes en tu vida, Acuario. Sí, estoy viendo una persona importante en tu vida. Creo que en 2 meses aproximadamente vas a hacer un... como que inicias una etapa nueva en tu vida y como que haces algún tipo de desplazamiento o algo por el estilo, y este desplazamiento, no sé, por algo tiene que ver ese desplazamiento que trae personas importantes a tu vida, vamos, que trae un nuevo amor en lo que es a tu vida, ¿bien? Ahora yo te voy a decir una cosa, Acuario, que está muy relacionada con todas las situaciones que tengan que ver con el pasado. No creas, Acuario, que la persona nueva que llegue a tu vida vas a vivir la relación de la misma forma que has vivido una relación del pasado. Cada relación es única y es diferente. O sea, aquí lo que dicen las cartas, no compares. No compares o no intentes buscar el mismo perfil de persona, porque no existen 2 personas iguales. Vamos a ver qué más. Acuario, que estáis solteros. Quiero centrarme en la persona importante, ¿vale, Acuario? Pero yo estoy viendo aquí también, y voy a ser muy clara en este caso, Acuario, y me hace me resuena mucho esto, me hace mucha referencia a lo que es la primera tirada que hemos visto, ¿no? Y hemos visto como que tú te apartas, en la primera tirada hemos visto como que tú te apartas de una situación intentando tomar una decisión en lo que es tu vida, ¿no? O te apartas para tener más claridad sobre una situación. Mira, Acuario, yo te voy a decir algo que dicen las cartas. Por muy fuerte que empiece una relación, en un principio no se le puede exigir a una relación un compromiso como tal. Vamos, en el siglo que vivimos esto no se lleva ya. Esto no se lleva. Entonces este es el fallo. Así lo dicen las cartas. Este es el fallo. Analiza esto, Acuario, porque quizás tú cuando empiezas una relación, o tú, yo creo que eres tú, ¿para qué no vamos a andar con tonterías? Tienes algún tipo de exigencias, ¿bien? Que ponen a las personas que se acercan a tu vida a tomar decisiones. Ojo, y no tiene nada que ver con la persona con la cual tú te has estado comunicando. No tiene nada que ver, ¿vale? Porque al fin y al cabo, esa persona con la que te has estado comunicando es una persona que está en la distancia, y es cierto que es una persona, pues bueno, que es bastante inestable, ¿bien? Pero básate en otras relaciones que tú has tenido. Y esto te tiene que valer, Acuario, para las futuras relaciones que tú tengas. Vamos a ver qué más. Acuario, que estáis solteros, los que estéis en esta situación de indecisión, de no saber el camino que coger,
Podéis contactar por privado conmigo, Acuario. Los que no podáis esperar, bien, ya sabéis que tenéis también a mis chicas, a mi gabinete, lo tenéis disponible las 24 horas. Bien, Acuario. Entonces aquí ves lo que dicen las cartas. Que tú has vivido una historia en tu vida muy guiada o vivida por protocolos, haciendo las cosas muy bien hechas, y no todas las historias son así. Entonces tú exiges inconscientemente, Acuario, lo que tú has vivido con la otra persona, y no todo el mundo es igual. Entonces aquí lo que dicen las cartas: tú vas a tener una oportunidad de conocer a una persona en tu vida, un nuevo amor, a raíz de un desplazamiento que tú vas a tener, pero que tú tienes que abrir tu mente en algún aspecto. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Acuario, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Acuario que estáis casados, los que estáis en convivencia y Acuario que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Bueno, mi queridísimo Acuario, te veo que has estado un poco solitario, solitaria, muchos de vosotros, pero que habéis estado o estáis, pienso que estáis, pero que toda esta situación que estáis teniendo es porque queréis dar un paso y no podéis. Sentís algún tipo de limitación, creéis que le vais a hacer daño a alguien a la hora de tomar una decisión. Y los que tengáis hijos, esto tiene que ver con los hijos, que no se toman decisiones por los hijos. Pero ¿qué tipo de decisiones también? Vamos a ver, Vamos a ver. Acuario, casados, en convivencia y novios. Mira, Acuario en convivencia, casados y novios. Mirad, hay algo que está como en lo oculto, hay un sentimiento, un pensamiento, que esto no se saca a la luz, Acuario. Así lo dicen las cartas. Dice, y ese pensamiento está constantemente con la toma de decisiones. Y esto no es nuevo. Ni es nuevo ni es gratis. Ni ha venido de la nada, quiero decir. Cuando yo digo que no es gratis, que no viene de la nada. Entonces, este pensamiento lleva ya mucho tiempo, pero aquí lo que pasa es que nunca se va a llegar, bueno, no voy a decir nunca se va a llegar. De momento a mí no me dicen las cartas que se vayan a llegar a tomar ninguna decisión. Hay uno de los dos que cada día está más distante del otro, aunque la relación siga, pero sigue. Las cartas dicen la relación realmente sigue por otras razones. Y esto es lo que tú tienes que analizar, Acuario. La relación sigue por otras razones. ¿Bien? Entonces, hay uno de los dos que tiene que encontrar esa razón. ¿Por qué se sigue con la relación? Esto es muy importante. Yo creo que hay también un punto en uno de los dos de cierta confusión a la hora de esa pregunta, ¿no? A la hora de esa pregunta de por qué se sigue en la relación. Es la calidad de vida, la estabilidad o es amor, de verdad. Entonces ahí hay un punto como de confusión. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Acuario. Casados, en convivencia y novios.
Hay muchos obstáculos a día de hoy. Uno de los dos siente uno de los dos muchos obstáculos, pero al final trata de encontrar el equilibrio y lo encuentra. Pero ese equilibrio no se puede mantener durante mucho tiempo porque la otra parte tiene acciones que no contribuyen a que se mantenga ese equilibrio. Quiero decir que uno de los dos hace que se produzca la inestabilidad, por acciones o por lo que sea, ¿vale? Vamos a ver qué más. Hay mucho miedo al nuevo comienzo, pero miedo a perder algo. ¿Perder qué? ¿A perder qué? ¿Qué es lo que se tiene miedo aquí? Esta es la conclusión a la que tenemos que llegar, Acuario. Esa es la conclusión, ni más ni menos. Entonces, esta parte que yo veo aquí de la posibilidad de tomar decisiones, yo veo que se piensa mucho pero que no se llega a tomar una decisión, pues porque los nuevos comienzos pues nos asustan un poquito, ¿vale, Acuario? También veo muchos de vosotros, Acuario, que existe la necesidad, y esto va a pasar, de arreglar una situación con exparejas. Y situación de papeles, no sentimental, esta necesidad se va a dar, sí, con el tiempo, pero claro, ¿por qué no queremos arreglar esto? Porque sabemos, en cierto modo, que después nos va a traer como una especie de salida de dinero y por eso no nos interesa arreglar esto. Bien, vamos a ver qué más. Mi queridísimo Acuario. Casados, en convivencia y novios. Vamos a ver qué más información tenemos por aquí. Pueden cambiar las energías una y otra vez en esta historia, una y otra vez. Pero aquí lo que dicen las cartas, Acuario, es que hay una cosa que no va a pasar, y voy a ser muy clara en esto, y esto será alguno de vosotros. No se puede renacer de la misma forma, Acuario, que cuando uno tiene 18 años, 20 años. Eso es imposible. Y esto ya cada uno lo tiene que aplicar a su historia. Acuario, de todas maneras, los que estéis en esta situación, tengáis la necesidad de ese renacimiento, Acuario, estéis un poco perdidos, yo os animo a que os pongáis en contacto conmigo. Ya sabéis también que tenéis a mis chicas, tenéis a mi gabinete que está disponible las 24 horas. Vamos a seguir, Acuario. Acuario, seguimos con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, mi queridísimo Acuario, y tu mensaje especial del amor. Acuario, dice, no sabotees tú mismo las emociones, los sentimientos, o no te sabotees a ti mismo. Atención a eso, Acuario. Vamos a seguimos, mi queridísimo Acuario, ahora sí, con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver, Acuario, y tu salud. Cuídate muchísimo los riñones, mucho cansancio estoy viendo de cara a futuro, Cuidaros los huesos y las articulaciones también, pero sobre todo los riñones es lo que más me está marcando. Acuario, como siempre te digo, yo no soy médico. Vamos a seguimos con ese mensaje general. Vamos a ver, Acuario, y tu mensaje general. Mira, Acuario, respecto a tu mensaje general, te dicen las cartas, Acuario, estás en un momento de crecimiento, pero de crecimiento contigo mismo. No esperes, o no esperes, sí, espéralo si quieres, pero que no te condicione el que te valoren tu crecimiento, tu entorno. O sea, o no hagas
ese sobreesfuerzo para tu crecimiento, para que te lo valore el entorno. Valórate tú a ti mismo, Acuario. El número 41 para esta semana, Acuario. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre decirte, mi queridísimo Acuario, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo video.